La Navidad siempre había sido una fecha especial para Santiago. Desde pequeño, los aromas a pino fresco y galletas horneadas le llenaban de una calidez que pocas cosas en la vida podían igualar. Ahora, siendo un adulto de 30 y tantos años, mantenía viva la tradición de comprar regalos cuidadosamente seleccionados para cada miembro de su familia. Ese año no fue diferente, había pasado semanas pensando en cada detalle, incluso añadiendo un par de obsequios extra, por si acaso. Al llegar la víspera de Navidad, Santiago cargó su coche con los regalos envueltos en papeles brillantes y una botella de vino caro que había reservado especialmente para la ocasión. Mientras conducía hacia la casa de sus padres, los recuerdos de celebraciones pasadas llenaban su mente. Recordó las risas, las bromas, e incluso las discusiones triviales que daban a esas reuniones su carácter especial. Sin embargo, en el fondo, algo no se sentía del todo bien. La familia había cambiado en los últimos años, y las tensiones no eran un secreto. Pero Santiago confiaba en que el espíritu navideño podría superar cualquier diferencia. La casa de sus padres, iluminada con luces parpadeantes y decoraciones clásicas, parecía tan acogedora como siempre. Al estacionar frente al hogar familiar, el corazón de Santiago latía con entusiasmo. Tomó una bolsa con los regalos más pesados y se dirigió hacia la puerta principal. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió, y apareció Adrián, su hermano mayor, con una expresión que de inmediato apagó el entusiasmo de Santiago. «¿Qué haces aquí?», preguntó Adrián con frialdad. Santiago levantó los regalos con una sonrisa titubeante. «Pues, vine a celebrar Navidad con la familia». «¿Por qué más estaría aquí?». Adrián frunció el ceño y se cruzó de brazos. Su tono de voz fue cortante. «No creo que eso sea una buena idea». Confundido, Santiago miró detrás de Adrián, esperando ver a sus padres acercándose a la puerta, pero nadie más apareció. «¿De qué hablas? ¿Es una broma?». Adrián suspiró y bajó la voz, aunque su tono seguía siendo tajante. «Mira, no queremos problemas esta noche. Este no es lugar para perdedores». El comentario golpeó a Santiago como un cubo de agua fría. Se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdedores? ¿De qué estás hablando, Adrián? Lo sabes muy bien, respondió Adrián, con los ojos entornados. Llevas meses sin aportar nada a la familia. Si no vas a ayudar, no tienes por qué venir. En ese momento, apareció su madre detrás de Adrián. Santiago sintió un breve destello de esperanza al verla, pero este se desvaneció rápidamente cuando ella no lo defendió. Su madre solo le dirigió una mirada incómoda y dijo con un tono de voz débil: «Adrián tiene razón, hijo. Esta noche no es el momento adecuado». Santiago dio un paso atrás, como si las palabras lo hubieran empujado físicamente. ¿No es el momento adecuado? Mamá, soy tu hijo. ¿Qué clase de Navidad es esta? Ella evitó su mirada y se retiró sin decir más, dejando a Adrián en la puerta. «Será mejor que te vayas, Santiago», dijo su hermano con una sonrisa amarga antes de cerrar la puerta en su cara. Santiago permaneció de pie frente a la casa por varios segundos, como si esperara que alguien saliera a decirle que todo era un malentendido. Pero nadie lo hizo. La única compañía que tenía eran las luces parpadeantes que decoraban la fachada, ahora teñidas de una ironía cruel. Con los regalos aún en sus manos, regresó a su coche. Se sentó al volante y dejó escapar un largo suspiro. Miró el asiento trasero lleno de bolsas y envoltorios festivos. Todo ese esfuerzo, toda esa ilusión, ¿para qué? Las palabras de Adrián resonaban en su mente: «Este no es lugar para perdedores». ¿Cuándo había cambiado tanto su familia? Durante años, Santiago había sido el pilar económico que lo sostenía. Había ayudado a pagar la hipoteca de sus padres, saldado deudas de Adrián y comprado regalos para sus sobrinos cuando nadie más lo hacía. Pero recientemente había tenido problemas financieros que lo obligaron a frenar esa generosidad constante. ¿Era eso lo que ahora lo convertía en un perdedor? Encendió el motor y condujo de vuelta a casa.
En el trayecto, las luces de Navidad que decoraban la ciudad no hacían más que recordarle lo lejos que estaba de la calidez que alguna vez sintió en esas celebraciones. Al llegar a su apartamento, dejó los regalos junto a la puerta, sin la fuerza emocional para siquiera abrirlos. Se desplomó en el sofá, mirando al techo. La Navidad, que solía ser su época favorita, se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche y las celebraciones retumbaban a lo lejos, Santiago hizo un brindis solitario. Por primera vez en su vida, entendió que la familia no siempre es sinónimo de refugio. El silencio de su apartamento aquella noche parecía amplificar las palabras de Adrián. Este no es lugar para perdedores. Santiago repitió la frase en su mente una y otra vez, como si analizándola pudiera encontrar algún matiz que la hiciera menos cruel. Pero no lo había. Mientras el reloj avanzaba en la madrugada, los recuerdos comenzaron a invadir su mente. Intentaba entender cómo había llegado a este punto. Su relación con la familia no siempre había sido perfecta, pero nunca imaginó que terminaría siendo rechazado de esa manera. Santiago era el menor de 3 hermanos. Adrián, el mayor, siempre había sido el orgullo de la familia, atlético, extrovertido y seguro de sí mismo. Luego estaba Valeria, la mediana, quien destacaba por su inteligencia y ambición. Santiago, en cambio, siempre había sido el sensible, el que prefería pasar las tardes leyendo o dibujando mientras sus hermanos jugaban afuera o se enfocaban en sus propios éxitos. Durante años, Santiago no había sentido la presión de competir con ellos. Su madre, una mujer cariñosa pero tradicional, solía decir, cada hijo es diferente, y eso está bien. Sin embargo, con el tiempo, esa filosofía empezó a desmoronarse. Todo comenzó a cambiar cuando Santiago terminó la universidad y decidió no seguir un camino convencional. Mientras Adrián ascendía en su carrera como gerente en una empresa tecnológica y Valeria abría su propia firma de diseño, Santiago optó por perseguir su sueño de dedicarse al arte. Aunque al principio su familia parecía apoyarlo, las críticas comenzaron a surgir cuando los resultados no llegaron de inmediato. ¿Cuándo vas a buscar un trabajo de verdad?, le preguntaba Adrián en las reuniones familiares. El arte está bien como hobby, pero necesitas algo más estable, añadía su madre con un tono preocupado. Los comentarios eran frecuentes, pero Santiago intentaba ignorarlos. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, pero estaba decidido a seguirlo. Durante años, trabajó en pequeños proyectos, tomó empleos temporales para mantenerse y, poco a poco, comenzó a ganar reconocimiento. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas mejoraban, la pandemia golpeó y todo se derrumbó. Sus ingresos disminuyeron drásticamente, y Santiago se vio obligado a pedir ayuda económica a su familia por primera vez en su vida. Es solo temporal, les aseguró en una llamada. Adrián, sin embargo, no lo tomó bien. Siempre supe que esto pasaría. Si hubieras hecho caso y tomado un trabajo serio, ahora no estarías en esta situación. A pesar de los comentarios hirientes, sus padres accedieron a ayudarlo. Santiago se sintió agradecido, pero también humillado. Sabía que, para ellos, esto confirmaba lo que siempre habían pensado, que su elección de vida era un error. Los meses pasaron, y Santiago trabajó arduamente para recuperarse. Finalmente, logró estabilizarse nuevamente, aunque no al nivel que tenía antes. Había logrado algunos pequeños éxitos, pero el daño ya estaba hecho. Las tensiones con su familia se habían profundizado, y cada interacción parecía teñida de resentimiento. Adrián, en particular, se volvió cada vez más distante y crítico. Siempre encontraba la forma de recordarle a Santiago que, a sus ojos, no estaba a la altura del resto de la familia. Durante una reunión, incluso llegó a decir: «No sé por qué mamá y papá todavía te tratan como a un niño. Ya es hora de que te hagas responsable de tus decisiones». Valeria, aunque menos directa, también había cambiado. Ella solía ser la más cercana a Santiago, la que lo apoyaba y defendía cuando los demás lo criticaban. Pero con el tiempo, su apoyo se volvió más pasivo,
y las pocas veces que hablaban, evitaba involucrarse en los conflictos familiares. Santiago comenzó a sentir que cada reunión familiar era una especie de juicio. No importaba cuánto intentara demostrar que estaba haciendo lo mejor que podía, siempre parecía que lo juzgaban por no cumplir con sus estándares. El rechazo que sintió esa Nochebuena, aunque devastador, no era del todo inesperado. Era, más bien, el punto culminante de años de tensión y desdén acumulados. Sin embargo, lo que más dolía no era la actitud de Adrián o incluso los silencios de Valeria, sino la pasividad de sus padres. Santiago siempre había creído que el amor de sus padres era incondicional, que pase lo que pase, ellos siempre estarían ahí para él. Pero esa noche, al ver a su madre darle la espalda y aceptar las palabras de Adrián, algo dentro de él se quebró. Esa madrugada, mientras miraba fijamente el techo de su habitación, Santiago se dio cuenta de que no solo había perdido una noche de celebración, había perdido la fe en la idea de que su familia lo aceptaría tal como era. A la mañana siguiente, Santiago despertó con una sensación de vacío que no lograba sacudirse. Había dormido apenas un par de horas, y el peso emocional de la noche anterior seguía presente como una sombra opresiva. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió confrontar la verdad, tal vez nunca sería suficiente para su familia. El teléfono vibró en la mesa de noche. Era un mensaje de su madre. Espero que no te lo hayas tomado a mal, hijo. Adrián solo quiere lo mejor para ti. Feliz Navidad. Santiago leyó el mensaje varias veces. Cada palabra, aunque escrita con aparente cordialidad, lo hacía sentir aún más insignificante. Su madre ni siquiera había mencionado una disculpa, como si lo ocurrido la noche anterior fuera algo menor, algo que no valía la pena abordar. Se quedó mirando el texto durante unos minutos antes de apagar el teléfono. No respondió. No tenía fuerzas para hacerlo, ni veía el sentido de seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa mañana, Santiago se levantó más temprano de lo habitual y salió a caminar. El aire frío de diciembre lo ayudaba a despejarse mientras reflexionaba sobre lo que debía hacer a partir de ahora. No podía seguir viviendo con la esperanza de que algún día su familia cambiaría. La herida estaba ahí, y, aunque doliera, entendía que necesitaba tomar control de su vida, incluso si eso significaba alejarse de ellos. Santiago decidió que era momento de priorizarse a sí mismo. No podía cambiar la percepción de su familia, pero sí podía cambiar su manera de enfrentarlo. Durante mucho tiempo, había dejado que sus opiniones lo definieran, que sus críticas determinaran su valor como persona. Pero esa Navidad había sido un punto de inflexión. No podía seguir buscando la validación de quienes no estaban dispuestos a dársela. Mientras caminaba, comenzó a trazar un plan en su mente. Primero, eliminaría las expectativas que su familia había depositado en él. Había intentado durante años cumplir con sus estándares, directa o indirectamente, y siempre había terminado sintiéndose derrotado. Ya no más. Decidió que su arte, su pasión de toda la vida, sería su prioridad absoluta. No importaba cuántos obstáculos enfrentara, ni cuántos trabajos temporales tuviera que tomar para mantenerse, no abandonaría lo que le daba sentido a su vida. Cada pincelada, cada boceto, era una forma de expresarse, de ser auténtico, algo que su familia nunca había logrado comprender. El siguiente paso sería establecer límites claros. Aunque le doliera, sabía que debía tomar distancia de aquellos que lo hacían sentir menos. Su familia podía ser importante, pero no más que su salud emocional. Santiago decidió que, a partir de ese momento, no permitiría comentarios hirientes ni actitudes despectivas. Si Adrián o Valeria intentaban menospreciarlo, él se retiraría de la conversación. Si su madre volvía a minimizar sus sentimientos, él se lo haría saber. Finalmente, Santiago reconoció que necesitaba rodearse de personas que lo valoraran por lo que era. Recordó a sus amigos, aquellos que siempre habían creído en él y lo habían apoyado sin condiciones. Durante los últimos años, se había alejado un poco de ellos, en parte porque sentía vergüenza de su situación y en parte porque estaba obsesionado con ganarse el respeto de su familia. Ahora entendía que su verdadero círculo de apoyo estaba ahí, esperándolo.
De regreso en su apartamento, Santiago se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir una lista de metas. No eran resoluciones de año nuevo ni promesas vacías, eran compromisos consigo mismo. Entre ellas, destacaban dos frases subrayadas: ponerme primero, y dejar de buscar aceptación donde no existe. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, Santiago sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Tomar distancia de su familia implicaría enfrentarse a la soledad y al dolor de reconocer que ellos quizás nunca cambiarían. Pero también entendía que seguir buscando su aprobación era un callejón sin salida. Por primera vez en mucho tiempo, Santiago sintió que tenía el control. No dependía de nadie para definir su valor, y eso, aunque aterrador, era liberador. Una semana después de Navidad, Santiago recibió una llamada inesperada de su madre. Dudó antes de contestar, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. «Hola, mamá», saludó con tono neutral. «Hola, hijo. ¿Cómo has estado?», preguntó ella, con un aire que intentaba ser cálido, aunque había algo incómodo en su voz. «Bien, trabajando y pintando». «¿Y tú?». «Bien también». «Escucha, he estado pensando mucho en lo que pasó». Adrián no debió haber dicho esas cosas de esa manera, pero, bueno, tú sabes cómo es él. Solo quiere lo mejor para ti. Santiago apretó la mandíbula. Había esperado este tipo de justificación. Lo que dijo no está bien, mamá, y creo que tú lo sabes. No es solo como lo dijo, es lo que piensa de mí, lo que siempre ha pensado. No es eso, Santiago. Adrián quiere que tengas estabilidad. Tú siempre has sido muy libre, y eso le preocupa. Quiere que tengas un futuro seguro. ¿Y eso justifica que me llame perdedor?, replicó, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Yo no lo habría dicho así, respondió finalmente, pero creo que deberías considerar lo que él dijo. Tal vez es hora de que pienses en algo más estable. Mamá, llevo años escuchando lo mismo. A ustedes nunca les ha importado lo que realmente me apasiona. Siempre quieren que sea alguien que no soy. Su madre suspiró, una mezcla de frustración y resignación. No es eso, Santiago. Es solo que queremos lo mejor para ti. Entonces deberían apoyarme en lugar de menospreciarme. La conversación terminó poco después, sin acuerdos ni reconciliaciones. Santiago sintió una mezcla de enojo y tristeza, pero también una confirmación de que estaba en el camino correcto al establecer límites. Esa noche, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, recibió un mensaje de Valeria. «Hola, Santi. Mamá me contó que hablaron. Deberías intentar entenderla. No quiere que te sientas mal». Santiago dejó el teléfono sobre la mesa, sin responder. Valeria siempre había sido la mediadora de la familia, pero su manera de abordar los problemas era evitar el conflicto en lugar de enfrentarlo. Para ella, la solución siempre era que él cediera. Al día siguiente, mientras revisaba un correo de una convocatoria de arte en una galería local, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Adrián. Santiago dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo, decidido a no dejarse intimidar. «¿Qué quieres, Adrián?», preguntó, sin molestarse en disimular su molestia. «Hablar contigo, Santiago. No puedes seguir evitándonos». «No estoy evitándolos. Solo estoy cansado de cómo me tratan. Mira, sé que lo que dije en Navidad fue duro, pero alguien tenía que decirlo. Estás perdiendo el tiempo con tus pinturas, y lo sabes». «¿Perdiendo el tiempo?», repitió Santiago, con incredulidad y rabia creciendo en su interior. «¿Eso es todo lo que piensas de mí?». «No se trata de lo que piense yo. Se trata de que la vida no es fácil, y tú sigues actuando como si fuera un juego. Tienes casi 30 años, Santiago. ¿Cuánto más vas a seguir soñando?». Santiago sintió como su pecho se llenaba de indignación.
Adrián, no tienes derecho a decirme cómo vivir mi vida. ¿Qué te hace pensar que tu opinión tiene más valor que mis sueños? No es cuestión de opinión. Es la realidad. Algún día vas a agradecer que alguien te haya puesto los pies sobre la tierra. Prefiero caer 1000 veces intentando alcanzar mis metas que vivir la vida que tú crees que debería tener, respondió Santiago con firmeza. Adrián soltó un suspiro exasperado. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero no esperes que estemos ahí para recoger los pedazos cuando todo se derrumbe. Santiago cerró los ojos, respirando profundamente antes de responder. No te preocupes. No espero nada de ti. Colgó sin esperar una respuesta. Su corazón latía con fuerza, pero, al mismo tiempo, sintió una extraña paz. Había dicho lo que necesitaba decir. Esa noche, mientras terminaba los últimos trazos de su cuadro, recordó algo que un viejo mentor le había dicho una vez: el verdadero arte no viene del talento, sino de la lucha. Y en ese momento, entendió que su lucha, aunque dolorosa, era también su fuente de inspiración. Las semanas pasaron en una aparente calma, aunque bajo la superficie Santiago sabía que la tensión con su familia seguía presente. Había decidido centrar su energía en preparar una serie de cuadros para la exposición en la galería local. Era su oportunidad de mostrar su trabajo a un público más amplio, y, aunque la incertidumbre lo acompañaba, también sentía una chispa de esperanza. Una tarde, mientras ajustaba los colores de un paisaje abstracto que representaba su propia lucha interna, recibió un mensaje inesperado de Valeria. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo. El mensaje despertó curiosidad y algo de preocupación. Valeria no solía pedirle encuentros cara a cara a menos que fuera importante. Accedió, y quedaron en una cafetería que ambos solían frecuentar. Cuando llegó, Valeria ya estaba sentada en una esquina, removiendo nerviosamente el café en su taza. Al verlo, levantó la vista y esbozó una sonrisa forzada. Gracias por venir, Santi. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ella evitó su mirada, jugueteando con la cuchara antes de responder. Bueno. No estoy segura de cómo decirte esto, pero sentí que debía saberlo. Santiago se tensó. Las palabras de Valeria solían ser delicadas, pero su tono esta vez tenía un peso que lo inquietó. Dímelo de una vez, Valeria. Ella tomó aire, como preparándose para una confesión difícil. Mamá y Adrián han estado hablando de ti con otros familiares. Y no de una manera buena. Santiago sintió que algo en su pecho se comprimía. ¿Qué quieres decir con eso? Ellos, bueno, han dicho que estás perdido, que no sabes lo que haces con tu vida, y que probablemente solo estás buscando llamar la atención. Santiago apretó los puños sobre la mesa. ¿Y quiénes son esos otros familiares? Tíos, primos, incluso algunos amigos de la familia. El golpe fue directo. No solo lo habían menospreciado en privado, sino que ahora sus críticas habían trascendido las puertas de la casa. ¿Y tú qué dijiste, Valeria? Preguntó con la voz cargada de frustración. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener su acusación. Intenté defenderte, pero, bueno, ya sabes cómo son. Santiago sintió que la rabia subía por su pecho, pero en el fondo no estaba sorprendido. Esto solo confirmaba lo que ya sospechaba: su familia no solo no lo apoyaba, sino que activamente minaban su imagen ante otros. ¿Eso es todo?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Valeria dudó antes de continuar. No. Hay algo más. Adrián habló con la dueña de la galería donde vas a exponer. Santiago sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué hizo exactamente? Le dijo que tú no eras un artista serio, que eras inconstante y que probablemente no cumplirías con el estándar que buscan. Santiago se quedó helado. La traición era más profunda de lo que había imaginado. ¿Cómo lo sabes? Una amiga trabaja en la galería y escuchó la conversación. Me lo contó porque pensó que debía saberlo. La ira que había estado conteniendo finalmente explotó.
Esto es demasiado, Valeria. ¿Cómo pueden hacerme esto? Soy su hijo, su hermano. ¿Qué clase de familia traiciona así? Valeria intentó calmarlo. Santi, lo sé. Es horrible, pero no puedes dejar que esto te detenga. ¿Detenerme? Repitió con amargura. Quieren destruir todo por lo que he trabajado, Valeria. Esto no es solo un comentario desagradable, es sabotaje. Ella sintió, con los ojos llenos de tristeza. Lo sé, y por eso quería decírtelo. Mereces saber lo que está pasando. Santiago respiró profundamente, tratando de controlar sus emociones. Gracias por decírmelo, Valeria. Pero ya no puedo confiar en ellos. Ni siquiera sé si puedo confiar en ti. Ella pareció herida, pero no lo contradijo. Lo entiendo, Santi. Solo, por favor, no te alejes de todos nosotros. Santiago no respondió. Terminó su café en silencio y se levantó para irse. Cuídate, Valeria. Esa noche, de regreso en su estudio, Santiago sintió una mezcla de rabia, tristeza y determinación. Si bien lo que su familia había hecho era doloroso, también le había dado una claridad que nunca antes había tenido. Sabía que no podía dejar que sus acciones lo destruyeran. Si Adrián había hablado con la dueña de la galería, él mismo lo enfrentaría. Tomó su teléfono y buscó el número de la galería. Hola, buenas noches. ¿Podría hablar con la señora Rodríguez? Unos minutos después, una voz amable respondió al otro lado. Señor Gálvez, qué gusto escucharle. Gracias, señora Rodríguez. Quería hablarle sobre algo que creo que debe saber. Le explicó la situación, mencionando los comentarios de su hermano y dejando en claro su compromiso con la exposición. La dueña escuchó atentamente antes de responder. Aprecio que haya sido sincero conmigo, Santiago. Mi decisión de incluir su obra no se basa en la opinión de otros, sino en lo que veo en su trabajo. Le pido que no se preocupe por esto. Las palabras de la señora Rodríguez fueron un alivio inesperado, pero Santiago sabía que la herida causada por su familia no desaparecería tan fácilmente. Sin embargo, esa noche se prometió a sí mismo que no dejaría que nadie, ni siquiera su propia sangre, se interpusiera en su camino. La víspera de Navidad llegó envuelta en un silencio frío para Santiago. La ciudad brillaba con luces cálidas y decoraciones festivas, pero en su pequeño estudio, él estaba sumido en su trabajo. El aroma del café llenaba el aire mientras añadía los últimos detalles a un cuadro que representaba un árbol marchito renaciendo en primavera. Era su manera de expresar que, incluso en el abandono, había lugar para la esperanza. Entonces, su teléfono sonó. El nombre de Adrián apareció en la pantalla. Santiago contempló el dispositivo, su mandíbula tensa. Durante semanas había evitado confrontar directamente a su hermano, pero sabía que el momento había llegado. Contestó. ¿Qué quieres, Adrián? Preguntó con frialdad. Podemos hablar, Santi. Necesitamos resolver esto antes de la cena de mañana. Santiago soltó una risa seca. ¿Cena? No creo que tenga una invitación. No seas dramático, replicó Adrián con irritación. Todos sabemos que te gusta hacer un espectáculo de todo. Eso fue suficiente para romper la paciencia de Santiago. ¿Espectáculo? El espectáculo es que ustedes me saboteen a mis espaldas mientras pretenden ser una familia unida. ¿O acaso quieres negar lo que le dijiste a la dueña de la galería? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No sé de qué hablas. Por favor, Adrián, no me tomes por tonto. Sé lo que hiciste, y también sé lo que andan diciendo de mí entre los demás. Adrián soltó un suspiro cansado. Solo estoy diciendo lo que todos piensan, Santi. No puedes esperar que la gente te respete cuando ni siquiera tienes un trabajo real. Santiago apretó el teléfono con fuerza. Tú no decides qué es un trabajo real, Adrián. Estoy luchando por algo que amo, algo que me hace sentir vivo,
y si eso te molesta, es tu problema, no el mío. Adrián intentó responder, pero Santiago lo interrumpió. Escucha bien, porque no voy a repetirlo. Ya no me interesa lo que ustedes piensen de mí. No necesito su aprobación ni su compañía. Colgó antes de que su hermano pudiera decir algo más. Respiró profundamente, intentando calmarse. No había sido una conversación fácil, pero al menos había dicho lo que llevaba tanto tiempo callando. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de texto de su madre. Santiago, entiendo que estés molesto, pero no deberías faltar a la cena de Navidad. Es un momento para la familia. Esa frase, momento para la familia, lo hizo reír amargamente. ¿Qué clase de familia era esa, que hablaba mal de él y lo atacaba en lugar de apoyarlo? Pero algo dentro de él lo empujaba a enfrentar todo de una vez por todas. La noche siguiente, Santiago se presentó en casa de sus padres. Abrió la puerta y encontró a todos reunidos en la sala, la mesa decorada con esmero y los rostros de sorpresa al verlo entrar. No esperaba verte aquí, dijo Adrián con sarcasmo. Santiago lo ignoró y se dirigió a su madre. Solo vine porque quiero que todos escuchen lo que tengo que decir. El ambiente se tensó de inmediato. Su madre intentó intervenir. Santiago, no es el momento. No, mamá, este es el momento. Siempre me han juzgado, criticado y menospreciado por no seguir el camino que ustedes consideran correcto. Pero lo que han hecho últimamente ha cruzado la línea. Sabotear mi trabajo, hablar mal de mí con otras personas, eso no es lo que una familia hace. Hubo un murmullo incómodo entre los presentes. Adrián se levantó del sofá. ¿De verdad vienes aquí a darnos lecciones, Santi? Tal vez si dejaras de actuar como la víctima. Esto no se trata de victimismo, Adrián. Interrumpió Santiago, elevando la voz. Esto se trata de respeto, algo que nunca me han dado. Adrián rodó los ojos, pero Santiago continuó, ahora mirando a su madre. Siempre he buscado su aprobación, mamá, pero ya no más. No voy a seguir gastando mi energía en tratar de encajar en un molde que no es para mí. La sala quedó en silencio. Su madre parecía afectada, pero no dijo nada. Finalmente, Santiago suspiró. No estoy aquí para mendigar su aceptación. Solo quería que lo supieran. Ahora me voy. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la casa. Caminó hacia la calle fría, sintiéndose más ligero de lo que había estado en años. Había enfrentado a su familia, había dicho su verdad, y aunque la relación estaba rota, también sentía que algo en él se había liberado. El frío aire nocturno envolvió a Santiago mientras caminaba por las calles iluminadas por las luces navideñas. Aunque la confrontación había sido dura, una sensación de alivio lo acompañaba. Por primera vez en años, había hablado desde su verdad, sin temor a las consecuencias. Regresó a su estudio y cerró la puerta detrás de él. Se sirvió una taza de té y se sentó frente al cuadro que había estado trabajando. Ahora, el árbol marchito en la pintura parecía resonar con una nueva vitalidad, como si la confrontación con su familia hubiera despertado algo dentro de él. Esa noche, Santiago reflexionó sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Había pasado gran parte de su vida buscando la aprobación de una familia que parecía incapaz de entenderlo. Había permitido que su inseguridad lo consumiera, que las palabras de otros definieran su valor. Pero ahora veía las cosas con claridad, no necesitaba que ellos validaran su existencia. Al día siguiente, despertó con una extraña sensación de paz. Revisó su teléfono y encontró varios mensajes. Uno era de su madre. Santiago, siento mucho cómo se dieron las cosas anoche. Esto es difícil para todos. Te quiero, aunque a veces no sepa demostrarlo. Otro mensaje provenía de Adrián, aunque el tono era menos conciliador. No entiendo por qué armaste tanto drama, pero si eso te hace feliz, adelante. No esperes que todo cambie de la noche a la mañana. Santiago suspiró al leer los textos. No esperaba un cambio inmediato.
Sabía que las heridas de años no se sanarían con una sola conversación. Pero también entendió que no podía controlar las reacciones de los demás. Lo único que podía manejar era su propia respuesta. Decidió pasar el día trabajando en su arte. El cuadro del árbol renaciendo tomó forma definitiva, sus ramas llenándose de hojas verdes y flores brillantes. Era una representación de lo que él sentía, que incluso en los momentos más oscuros, había lugar para crecer y florecer. Esa tarde, recibió una llamada inesperada. Era Clara, la dueña de la galería que había cancelado su exposición. Hola, Santiago. Lamento molestarte en Navidad, pero quería hablar contigo. Su tono era amable, pero titubeante. Santiago se tensó, recordando lo sucedido. ¿De qué se trata? Quería disculparme. Después de lo que pasó, hablé con algunas personas, y creo que me equivoqué al tomar decisiones basadas en rumores. Estoy interesada en retomar nuestra colaboración, si tú estás dispuesto. Santiago sintió un nudo en la garganta. Por un momento, las palabras lo eludieron. Agradezco que me lo digas, respondió finalmente. Necesitaré tiempo para pensar en ello, pero aprecio que me lo plantees. Clara aceptó su respuesta y colgó, dejándolo con una mezcla de emociones. Por un lado, sentía satisfacción al saber que su trabajo seguía teniendo valor. Por otro, no podía ignorar que su familia había contribuido al daño. Los días posteriores fueron tranquilos. Santiago decidió mantenerse enfocado en sí mismo, dedicando tiempo a su arte y a reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. A pesar de los años de rechazo, sabía que no podía renunciar a su pasión. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, vio a una familia sentada en una banca, compartiendo risas y abrazos. Por un instante, sintió una punzada de tristeza, recordando lo que había perdido con su propia familia. Pero en lugar de dejarse consumir por ese sentimiento, lo transformó en algo positivo. Al regresar a casa, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, una serie de cuadros que reflejaban tanto el dolor como la belleza de las relaciones humanas. Cada pincelada era una liberación, una manera de procesar sus emociones y encontrar un propósito más allá de la aprobación de otros. Finalmente, decidió responder a su madre. Le escribió un mensaje breve pero sincero. Mamá, gracias por tu mensaje. Yo también te quiero, aunque las cosas sean complicadas entre nosotros. Tal vez podamos hablar pronto, pero necesito tiempo para sanar. No esperaba una respuesta inmediata, ni buscaba una reconciliación apresurada. Santiago entendía que las relaciones, como los árboles en invierno, necesitaban tiempo y cuidado para volver a florecer. En los meses siguientes, su vida comenzó a transformarse. La serie de cuadros fue un éxito en una nueva galería que lo acogió con entusiasmo, y por primera vez, Santiago sintió que estaba construyendo algo propio, sin depender de nadie más. Aunque su relación con la familia seguía siendo distante, ya no era una fuente de angustia. Había aprendido que la verdadera fortaleza venía de aceptarse a sí mismo y de encontrar valor en su propio camino, independientemente de lo que otros pudieran pensar.